con la doctora Andrea Corvos, que es gastroenteróloga, estuvimos charlando acerca de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es un motivo habitual de consulta, donde 1 de cada 6 pacientes presentan algún síntoma de esta patología. Esta enfermedad por reflujo gastroesofágico tiene una prevalencia que más o menos va entre el 14% de los motivos de consulta en medicina general y también gastroenterólogos, ¿sí? Entonces, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es aquella que se caracteriza en donde el contenido gástrico del estómago, bien sea alimentario, con sus ácidos gástricos, pasan hacia el esófago y de allí todo esto causa una cantidad de síntomas que bueno, eso obviamente lo comentamos más adelante, pero esto puede inclusive afectar hasta la calidad de vida del paciente, ¿ok? Entonces yo creo que, viste que más o menos en estudios en población adulta han dado que es una prevalencia en la población en general y uno de los motivos de consulta más frecuentes, ¿ok? Acá en Uruguay. Para conocer un poco mejor acerca de esta enfermedad, necesitamos saber cuál es el mecanismo de la deglución normal. Esto sería más o menos conocer el proceso que llevan los alimentos desde que los ingerimos hasta que llegan al estómago. Tenemos que nosotros ingerimos el alimento, de allí pasa a la boca, luego va hacia un órgano que se llama la orofaringe, pasa al esófago y luego al estómago. Eso es lo habitual. ¿Qué pasa? Que entre el esófago y el estómago ahí hay como una concentración de músculo o de fibras musculares que son las que permiten que el alimento que viene del esófago continúe hacia el estómago y no se devuelva. En la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el problema es que este esfínter o estas fibras de músculo se relajan y entonces hacen que ese contenido gástrico justo con los ácidos gástricos pasen desde el estómago hacia el esófago. Y eso, claro, causa cantidad de manifestaciones sintomáticas que inclusive hasta puede dar hasta dolor torácico o dolor en el pecho, que también puede ser uno de los motivos o de los síntomas por lo que los pacientes consultan y no tiene nada que ver cardíaco, sino que es algo por enfermedad por reflujo gastroesofágico. Queremos conocer cuáles serían los principales síntomas que presenta esta enfermedad y cuáles serían los factores de riesgo que potenciarían la manifestación de esta patología. Viste que es muy importante, por ejemplo, la obesidad, el tabaquismo, el embarazo, las dietas abundantes, el comer y enseguida acostarse a dormir, ¿sí? Hay que esperar más o menos 2 horas. Además, la ingesta de abundantes medicamentos, por ejemplo, los analgésicos, por ejemplo, los broncodilatadores que usamos para el asma, medicamentos para Parkinson, inclusive sedantes, todos esos son factores que me predisponen a tener la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Va a haber síntomas que son típicos, ¿sí? Básicamente hay 2 síntomas principales. Uno, que es que hay cierto ardor en la boca del estómago, que inclusive se puede ir hacia el pecho, ardor que médicamente uno lo habla como pirosis. Y hay otro que es la regurgitación. ¿Qué significa eso? Que tienen la sensación de que un ácido o alimento sube a través del esófago sin hacer ningún tipo de esfuerzo y luego vuelve a bajar, que eso es lo que se llama reflujo o regurgitación. Entonces, lo más habitual es que se presenten esos 2 síntomas. Pero claro, que es importante saber que no solo pueden dar estos 2 síntomas. A veces el ácido puede llegar a dar síntomas como asma, como una tos crónica que se presenta hasta un 10% de los pacientes. Puede haber además dolor torácico, que no es cardíaco, pero es esofágico, que a veces uno no lo relaciona con esta enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero puede estar también presente y hay que considerarlo, ¿okay? En estos pacientes. Es muy importante que sepamos cómo podemos evitar a lo largo de nuestra rutina diaria la aparición de algún síntoma de esta enfermedad. Para nosotros lo más importante y el tratamiento 1 son las medidas higiénico-dietéticas. ¿Y a qué nos referimos esto? Es sumamente importante la dieta, ¿ok? La dieta tiene que comer pocas cantidades de alimento, varias veces al día, no puede ser abundante, hay que evitar cítricos, café, el tabaco, todo lo que son salsas, picantes, grasas, bebidas gaseosas.
Además, tienen que comer y por lo menos mantenerse de 2 a 3 horas, que estén sentados, no se pueden acostar, ¿ok? Evitar lo que es el tabaco, evitar la ingesta de café, inclusive de alcohol. Tratando de mejorar estas medidas dietéticas, además si hay sobrepeso u obesidad, tratar de disminuir de peso. Tratando de evitar esto, debería de ir mejorando los síntomas, ¿ok? Ya después, si con esto no alivia, uno inicia el tratamiento farmacológico, pero no necesariamente llega para quedarse, ¿ok? Adaptando todos los hábitos o las medidas higiénico-dietéticas pueden mejorar e inclusive quitarse por completo. El problema es que el estómago es ácido, ¿ok? Y entonces este ácido y este contenido de alimento, al pasar hacia el esófago, que allí nada tiene que ver con acidez, empieza a dañar la mucosa del esófago y en este momento se ha asociado que pueden dar ciertos cambios como lo que uno habla de esofagitis, es decir, que son erosiones en el esófago, puede dar dificultad además para tragar. Si esto se mantiene en el tiempo, puede dar una enfermedad que se llama esófago de Barrett, que no es más que la mucosa cambia y que esta puede evolucionar e inclusive dar cáncer de esófago, o a veces no evoluciona, sino que esa mucosa se engrosa y forma lo que uno habla de estenosis, que significa que disminuye la luz del esófago. Entonces, de allí es que es importante tratarla, ¿ok? Cuando tengan los síntomas y que esto ya está teniendo deterioro en la calidad de vida, deben de consultar a algún especialista, ¿ok? Que evitemos el sobrepeso, que al ingerir alimentos lo hagamos en pequeñas cantidades varias veces por día y que mantengamos una dieta equilibrada es la clave para evitar la aparición de esta enfermedad y futuras complicaciones de salud.